Voy a leer una parte de la escritura que se encuentra en el capítulo 24 del libro de Lucas. Y ahorita les expreso algunas ideas que surgen de el capítulo 13 del libro de Lucas, pero primeramente vamos a leer el capítulo 24. A partir del verso 45 en adelante, bueno, hasta el 49. Dice la palabra de Dios, le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, así se llama. Nueva Traducción Viviente. Por si no coincide con lo que vayan a poner en las pantallas o la versión que usted tiene ahí en la mano, se lo voy a leer en esta traducción. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, entre paréntesis usted póngale etnias, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Y dice posteriormente: ahora enviaré al Espíritu Santo tal como me prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Repito este último pasaje o este último versículo: ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has, Señor Jesucristo, dado la oportunidad a cada uno de nosotros de escuchar tu voz y al menos estar en este día aquí reunidos, Padre, para poder comprender qué es lo que tú deseas o qué es lo que tú tienes para nuestras vidas, pero también qué deseas que quede en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, para que nosotros, Señor Jesucristo, entendamos, Señor, cuál es el mensaje principal al cual tú nos has traído a este lugar para nosotros llevarlo a cabo. Yo te doy muchas gracias por cada una de las personas que llegaron en esta mañana. También te doy muchas gracias, Señor, porque sé que tu Espíritu Santo va a empezar a accionar, Señor, en la vida de aquellos que ya te conocemos, pero también quienes apenas te empiezan a conocer. Y sé de antemano, Padre, que creyendo en tu nombre y conociendo que al invocar tu nombre tú haces milagros, tú sanas enfermedades, tú tocas pensamientos, tú cambias pensamientos, tú tocas cuerpos, Señor Jesucristo, pero también empiezas a soplar en ese espíritu que tú pusiste en nuestra vida, Señor, y nos diste aliento de vida. Con ello, sabemos, Señor Jesús, que todo ello debe de generar un corazón agradecido. Así que, Padre bendito, yo te pido que sanes al enfermo, libertes al cautivo, pero también, Señor, que sean aceptadas las buenas nuevas que tú tienes para todo aquel que va a escuchar hoy tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar, hermano, tome su lugar. Gracias a los cantores y músicos. Voy a tratar de no extenderme mucho. Le voy a pedir a mi esposa que me haga señas cuando ya lleve como media hora. Pero voy a tratar de no extenderme mucho. Quiero compartirle algo que Dios puso en mi pensamiento y en mi corazón. Una interpretación propia de algunos textos que están en el libro de Lucas. El libro de Lucas es un libro que fue escrito para un personaje y fue escrito en una forma ordenada de los acontecimientos que describen los evangelios de Marcos, de Mateo, de Juan.
No es el primer evangelio escrito fue Marcos. Pero Lucas nos lleva así como de la mano para poder entender algunas cosas. Y Lucas hace énfasis en la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y hacia allá es donde me quiero enfocar o donde me deseo enfocar. Yo deseo compartirles, hermanos, algo que pueda transformar sus vidas, transformar sus corazones, pero algo que rompa, y literalmente, algo que rompa con algunas cosas que quizás nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, y creemos que la palabra de Dios las dice, o a veces interpretamos que las dice de una manera, pero deseo mostrarle de una manera diferente. Cada uno de nosotros sí tenemos una guía de cómo debemos de interpretar la Escritura, pero también lo hacemos en base a nuestra experiencia, en base a nuestra historia, y a veces tenemos que romper con tradiciones y con cultura, con creencias, para poder realmente recibir los beneficios de la palabra de Dios. Ahora enviaré el Espíritu Santo, tal como me prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Curiosamente, este pasaje está en el último capítulo de Lucas, y si usted lo busca, algo semejante está en el penúltimo capítulo de Juan, cuando Jesús sopla, se aparece a los discípulos y sopla a los discípulos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Pero lo interesante, o la primera pregunta que me surge a mí es: ¿por qué está hasta el último? ¿Por qué dice hasta el último reciban el Espíritu Santo o déjense guiar por el Espíritu Santo? Y queriendo contestarme esta pregunta, me voy a intentar leer todo el libro de Lucas, leer un poquito el libro de Marcos para poder encontrar una respuesta a ello. Y algo que encuentro, hermanos, es que el Espíritu Santo se recibe solicitándolo, pidiéndolo, y es lo que va a hacer que nosotros podamos entender lo que leemos, lo que entendemos, o que entendamos mejor la Escritura a partir de que nosotros busquemos al Espíritu Santo. Esto es, Jesús tenía el Espíritu Santo en él, Jesús tenía el Espíritu de Dios en él, y Jesús lo dijo muy claro: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a sanar enfermos. Entonces el Espíritu Santo sana, el Espíritu Santo libera, porque también Jesús dijo: a libertar cautivos, dijo, y a predicar las buenas nuevas. A predicar las buenas nuevas. Y queda claro que el Espíritu Santo nos mueve hacia ello. Queda claro que invocando el nombre de Jesús hay sanidad. Alguien se alegra por esto, alguien glorifica a Dios por esto, alguien puede decir aleluya por esto, hermanos. Alguien puede decir: yo creo que esto ocurre. Pero hay algo más. Hay algo más cuando el Espíritu del Señor se mueve en nuestras vidas. Hay algo más que tiene que ocurrir en nuestras vidas. Y esto es lo que les quiero presentar el día de hoy. Esto es lo que deseo presentarles el día de hoy. En forma frecuente encuentro en el libro de Lucas cuestionamientos a Jesús. Cuestionamientos de un pueblo que tiene una forma de ver a Dios, que tiene una forma de sentir a Dios, que tiene una forma de ver actuar a Dios, pero frecuentemente cuestionan a Jesús cuando Jesús viene con una actitud diferente. Y cuando digo una actitud diferente, quiero llevarlos otra vez, o deseo llevarlos otra vez a lo que Jesús está diciendo en este pasaje que les acabo de leer del capítulo 24, donde dice: también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones. Y luego dice: comenzando en Jerusalén. ¿Cuál era la importancia de comenzar en Jerusalén y por qué se tenía que empezar ahí y luego ir a las demás naciones? Bueno, la importancia era porque en su momento
recordando únicamente Jerusalén era el lugar donde Cristo decía que se debería de adorar a Dios. Sin embargo, después dijo que en todo lugar. Pero hasta ese momento había dos tribus que se consideraba que eran las más puras en cuanto a la forma de ejercer la adoración a Dios. Y esas dos tribus tenían su lugar de adoración en Jerusalén. Las otras 10 tribus de Israel las tenían su lugar de adoración en Samaria. Y entonces lo que dice Jesús es, debe de empezar esta predicación, este mensaje que se va a proclamar con la autoridad de su nombre a todas las naciones, debe comenzar en Jerusalén, porque lo primero que tenía que hacer es cambiar el pensamiento en Jerusalén, cambiar el pensamiento que los judíos que vivían ahí en Judea tenían que hacer cambios. Pero lo interesante es que es un reto para nosotros. Diga conmigo, es un reto para mí entender la palabra de Dios. Bueno, digámoslo juntos pues. Es un reto para mí poder entender la palabra de Dios. Lo que me llama la atención es que inmediatamente Jesús, de acuerdo a esta traducción, cuando dice, también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén, tiene dos puntitos de que él dijo lo que sigue. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ese era el mensaje. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. El mensaje era para Jerusalén, era para Samaria, era para Judea, era para las naciones, era para toda etnia. Ese era el mensaje. Hay perdón de pecados para todo el que se arrepienta. La pregunta es, ¿qué acaso el pueblo judío no entendía cómo adorar a Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué tenía que entender Jerusalén, Samaria, Judea? ¿Por qué tenía que entender hay perdón de pecados para todo el que se arrepienta? ¿Por qué lo tenía que entender? Y eso nos lleva, hermanos, a poder revisar un poco la historia del pueblo de Israel. El pueblo escogido por Dios, el pueblo que tenía y que predicaba lo que ellos creían de lo que Dios les había dejado. Y algo que encuentro, o algo que al revisar encontramos tanto en Isaías como en Jeremías, es algo muy interesante, hermanos. Es algo que tenemos que revisar. El pueblo se había acostumbrado a normas y reglas. El pueblo se había acostumbrado a leyes. El pueblo se había acostumbrado a estatutos. El pueblo se había acostumbrado a rituales. El pueblo sacrificaba animales. El pueblo ofrecía flores, pero el pueblo también ofrecía a sus hijos. Literalmente los ofrecía como ofrenda. Esto es, los sacrificaba. Y hay algo que empiezo a notar en estos dos libros, sobre todo en el de Jeremías, donde Dios le da el mensaje a Jeremías, pero le dice, dile a mi pueblo que la forma de adorar está equivocada. Se lo estoy parafraseando. Está equivocada la forma de adorar. Dile a mi pueblo que ya no se acuerde de Egipto, que ya no se acuerde que saqué a sus padres de Egipto. Diles que se acuerden que a ellos, porque ya eran los hijos de los hijos, que a ellos los voy a traer de un pueblo que viene del norte que los va a esclavizar. Deseo que se acuerden de eso. Los voy a traer de Babilonia, los voy a traer de un pueblo que va a ser usado por mí para llevarlos como esclavos, para que ellos entiendan que todo está bajo mi control. Pero ellos van a ser bendición allá en Babilonia. Diles que allá van a estar y van a ser de bendición, siempre y cuando crean que yo los puedo bendecir,
porque son mi pueblo, allá estando en Babilonia. Diles que se alegren, diles que no vivan tristes, diles que vivan contentos, diles que se dejen llevar por mi palabra y sean de bendición en aquel lugar. Y entonces, hermanos, esto es una situación que tenemos nosotros que descifrar. ¿Cómo está que siendo esclavos van a estar contentos, van a estar alegres? Y entonces Dios le dice a Jeremías: mira, dile a mi pueblo que la realidad es que se están equivocando. Quiero bendecirlos, pero se están equivocando. Sus rituales no forman a nadie. Su forma de adorar no llega no sube como olor grato, porque su corazón no me adora. Me están adorando de labios, pero su corazón no me adora. Por eso sus rituales no son para mí gratos. Diles que lo único que yo deseo es que sean obedientes, que escuchen mi voz y sean obedientes. Y cuando ellos escuchen mi voz y sean obedientes, yo les voy a bendecir. Y era interesante esto, hermanos y hermanas, era interesante, visita que nos acompaña. Porque Dios lo que le estaba diciendo es: hay bendición si ustedes obedecen mis palabras, pero no son los rituales que son el resultado de lo que ustedes creen e interpretan de mis leyes. No son los rituales. Hay estudiosos de la Escritura que dicen que de cada ley tenían 70 interpretaciones diferentes el pueblo de Israel, de cada ley, y estaban inmersos en ello. Pero Dios les dice: no es por ahí, no es por ahí, se están equivocando. Yo lo que necesito es que su corazón esté cerca de mí. Yo lo que necesito es que su pensamiento esté cerca de mí, y para eso tienen que oír mi voz. Tienen que conocer mi voz. Ustedes no están escuchando mi voz, es lo que le está diciendo. Y se han perdido. Tienen una estructura, tienen comportamientos, tienen actitudes, tienen creencias, pero nada tienen que ver con lo que yo deseo que ustedes vivan. ¿Por qué había sucedido esto, hermanos? Porque los pueblos que estaban alrededor del pueblo de Israel los habían influenciado, pues, para que me comprendan. Es como las redes sociales ahora, ¿verdad? A veces ni sabemos si es cierto lo que se dice, pero ya nuestro pensamiento está volando. Y al volar nuestro pensamiento lo hacemos una creencia. Y a veces creemos más cosas de personas que de pronto dicen un discurso que no tienen bases, pero nosotros lo hacemos como una realidad. Y eso es lo que estaba sucediendo. Por eso cuando Jesús se les aparece y les anuncia esto, les dice: también este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Y creo que este es el tema principal del día de hoy. Hay perdón de pecados para todo el que se arrepienta. Y este mensaje, hermano, esta voz es para el pueblo. Es para el pueblo y es para el que no es del pueblo, que puede ser del pueblo. Esto es una invitación actual en este momento para decir: ven, escucha mi voz. Es una invitación para todos nosotros, todos los que estamos en este lugar, y todo el que está escuchando en los patios, todo el que está escuchando, si es que se escucha en el mercado sobre ruedas. Hay perdón de pecados para el que se arrepienta. Y cuando dice: ahora enviaré el Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, es para eso, hermanos. Es el Espíritu Santo para abrir nuestro entendimiento. Por eso dice en el verso 45: entonces les abrió la mente. Era el Espíritu Santo ahí. Jesús se les había aparecido y era el Espíritu Santo hablando. Era el Espíritu Santo hablando a los que se les apareció. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y el Espíritu Santo tiene que llegar a nuestras vidas para que nosotros podamos tener el entendimiento con apertura para poder comprender las Escrituras. Voy a leer una serie de pasajes que van a
pueden cambiar, pueden transformar nuestra forma de ver las cosas. Porque curiosamente, hay una serie de pasajes, de acuerdo a esta traducción, que nosotros vamos a empezar a dimensionar algunas cosas diferentes. Vamos a empezar a ver la Escritura de una forma diferente. Vamos a empezar nosotros a cuestionarnos algunas cosas de forma diferente. Cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar. Siempre habrá tentaciones para pecar. Pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Repito, cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Si Jesús está diciendo siempre habrá tentaciones para pecar, quiere decir que nosotros estamos rodeados de tentaciones. Y si estamos rodeados de tentaciones con un cuerpo de pecado, con un cuerpo de muerte, de pronto nos podemos equivocar. Y esto es lo primero que desea cambiar el Evangelio. Y nosotros tenemos la posibilidad de pronto de cometer errores. Pero dice Jesús, tengan cuidado. No seas tú el que provoques esos errores, no seas tú el que provoques esos daños. Porque quien los provoque será mejor que le pongan una soga en su cuello, le pongan una piedra de molino y la arrojen a la mar. Lo interesante es que Jesús, curiosamente, aquí en este caso, no está condenando al que se equivocó, está condenando al que lo hizo que se equivocara. La pregunta sería, y cuando yo me equivoco en la interpretación de la Escritura y la enseño y se la aplico a otra persona y por eso yerra, ¿quién se tendrá que poner en el cuello la soga y la piedra de molino? Tengamos cuidado en la interpretación de la Escritura. Tengamos cuidado, porque vean lo que dice después. Así que cuídense, si un creyente peca, dice, si un creyente peca. No dice si alguien del mundo, dice, si un creyente peca. Quiere decir que Jesús está diciendo, aquí, habemos creyentes que necesitamos el perdón de pecados. Habemos creyentes que necesitamos el perdón de pecados. Y hoy hay perdón para el que se arrepienta. Hoy hay perdón para el que se arrepienta. Hay una oportunidad para el que se arrepiente. Yo no sé qué estés viviendo o que hayas vivido en días pasados, pero hoy hay oportunidad para el que venga arrepentido. ¿Alguien se contenta con esto, hermano? Y es difícil porque la mente humana está acostumbrada, yo lo he estado compartiendo con mis hermanos que vienen a la escuela en la mañana. La mente humana está acostumbrada a regirse por aquello que hemos aprendido. Y generalmente nosotros hacemos juicio. Esto es, yo veo la imagen de una persona, veo el comportamiento de una persona y yo ya tengo un castigo para esa persona. Porque así hemos sido enseñados. Pero deseo que veamos la otra parte, hermanos. Entender la palabra es ser luz. Entender la palabra es ser luz e iluminar a los que están en tinieblas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El pueblo de Israel se había agazapado. El pueblo de Israel se había cerrado. El pueblo de Israel era un sistema cerrado. Para que usted pudiera pertenecer al sistema judío, usted tenía que practicar lo que ellos practicaban. Y usted era medido bajo ciertos parámetros
para ver si usted cumplía con esas normas, con esas reglas, con esas leyes, con esos preceptos, con esos estatutos. Y si usted cumplía, entonces de prosélito era llevado a ser judío. Esto es, usted aunque fuera extranjero podía ser judío, pero pasar por esa medida no era fácil. Y Jesús lo dice en una expresión. Jesús lo dice en una expresión: miren, he venido porque ustedes, la realidad es que le piden a la gente que cumpla con ciertas características, con ciertos criterios, pero la realidad es que ni ustedes mismos los cumplen. Han hecho una doctrina, han hecho una denominación que ahorca a la gente, y ustedes le han dado más importancia a los estatutos que a los seres humanos. Yo necesito gente allá en el cielo. Yo necesito gente que viva aquí en la tierra las bendiciones de Dios, para que cuando venga el toque de la final trompeta, tú te vayas en ese toque de la final trompeta, pero alguien más se vaya contigo. Entonces yo necesito que tú tengas un corazón donde comprendamos que hoy hay perdón para el que venga arrepentido. Esa es la finalidad, hermanos. Hoy hay perdón para el que venga arrepentido. Pero es difícil para nosotros. Es difícil para nosotros porque como seres humanos nosotros rápidamente estamos acostumbrados a ver la conducta de la persona. Lo bueno no lo festejamos, lo bueno no lo reforzamos, lo bueno no reconocemos el esfuerzo que está haciendo, pero lo malo lo castigamos. Y entonces Jesús, cuando le dicen: oye, ¿cómo es que estás comiendo con publicanos? Y él dice: bueno, es que la realidad es que yo no vine al sano, yo vine al enfermo. Así es sencillo. Oye, pero eres judío y conoces los estatutos. Pues sí, pero lo que ustedes me dicen que debo de hacer, eso no era lo que en el principio mi padre me dijo que debería hacer. Pero eres un glotón y eres un borracho. Porque déjenme comentarles que comía con glotones y comía con borrachos. No sé si bebía, porque no dice la palabra de Dios que bebían. No lo sabemos, pues. Tampoco lo podemos interpretar, no lo sabemos. En aquel tiempo había mucho vino, pues. Esa era la realidad. Y no me pregunten, ¿no? Esta parte, ya veremos y haremos una interpretación del caso. Pero así lo acusaban. Usted come con glotones y bebe con borrachos. Y Jesús efectivamente dice: yo vine realmente al enfermo y no vine al sano. Yo vine al pecador y no vine al justo. ¿Por qué lo dice, hermanos? Porque Jesús tiene el espíritu que en el principio, de acuerdo a Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las tinieblas. Entonces Jesús se está moviendo ¿dónde? En las tinieblas. ¿Para qué? Para llevar luz. Que ellos se conviertan a ti, pero no tú a ellos. Que ellos se conviertan a ti, pero no tú a ellos. Y ahí está esta frase: hay perdón para el que venga arrepentido. No sé si algo esté rompiendo ahí en su cabeza este tipo de frases, hermanos. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día, cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Eso está muy, muy fuerte. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Wow. Estoy pensando en los matrimonios, estoy pensando en los padres e hijos. Estoy pensando en mi vida, ¿no? Los apóstoles le dijeron al Señor: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Vean en qué contexto. Muéstranos cómo aumentar nuestra fe. La fe solo se aumenta con el Espíritu Santo. Por eso es necesario que venga el Espíritu Santo a nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo, dice Pablo en el capítulo 8, porque los que viven en el Espíritu
esos realmente son del Espíritu. Y cuando dice los que viven en el Espíritu, es bajo esta circunstancia, hermanos. Porque dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, a darle una vida nueva a los oprimidos. Y para eso tengo que predicar las buenas nuevas, dice Jesús, ¿no? Esto, para acercarse, tenía que tener este pensamiento, tenía que tener un corazón de esta magnitud. Pero es Jesús el que está hablando. Por eso le dice: es importante cambiar esos corazones de piedra por corazones de carne. Es en este contexto, hermanos. Es en este contexto. Y hay algo más. Hay algo más. Porque cuando hablamos de bendiciones, a veces llegan tantas bendiciones a nuestras vidas que decimos: ¿y en qué vamos a utilizar estas bendiciones que están llegando a nuestras vidas? Quiero hablar de dones, o quiero pensar en dones. La iglesia, hermanos, la iglesia, cuando usted fue llamado, cuando usted fue llamada, hermana, usted está equipada con dones. Está equipada con algo especial que Dios le dio. Y está en este contexto que voy a leer este siguiente pasaje, porque eso también tiene que romper con algún tipo de pensamientos que tenemos. Vuelvo a recordar, está hablándole a los que Él vino. Jesús vino al pueblo de Israel. Le está hablando a los que Él vino, le está hablando a gente que creía en Dios, porque es el pueblo elegido de Dios. Es la niña de los ojos de Dios. Y le está hablando a Él, porque era necesario que primero empezara en Jerusalén. Usted se preguntará: ¿y por qué es necesario que empiece en la 11ª? Pues porque tenía que empezar en Jerusalén. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y a veces, hermanos, a veces como 11ª iglesia, Dios viene a nosotros, pero no le recibimos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos nosotros que ser llenos del Espíritu Santo para romper algunos esquemas que hay en nuestra vida. Esa es la realidad. Lo que usted es, lo que yo soy, ante los ojos de Dios no es nada. Dice la palabra de Dios en el Apocalipsis que llegaron aquellos que tenían virtudes y llegaron y se quitaron las coronas y las arrojaron a los pies del Señor. ¿Por qué? ¿Quiénes eran esos que arrojaban las coronas? Piense usted lo que usted quiera: ancianos, sabios, reyes. Pero ellos vieron que al estar ante la presencia de Dios no eran nada. La corona no servía de mucho. Simple y sencillamente estar ante la presencia de Dios, adorarle, glorificarle, era lo único que había que hacer en ese momento. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo ante los ojos del Señor? Entonces, hermanos, a veces nuestra idiosincrasia, lo que yo soy, mi imagen, lo que yo creo que puedo representar ante ustedes, predomina y no deja entonces que el Espíritu Santo realmente haga una revolución en nuestras vidas y empecemos a cambiar un pensamiento que detiene que llegue la bendición a mi vida y llegue a la de otros. Por eso era necesario que iniciara en Jerusalén y luego en Samaria y luego en Judea y luego donde se pudiera. No sé cuál sea tu pensamiento en este momento, pero el pensamiento debe ir hacia allá, hermanos. El pensamiento debe ir hacia allá. Y está en el contexto de lo que nuestro pastor marcó para este febrero: visión sin límites. Visión sin límites. Hay bendición, hay bendición. Hay bendición sin límites, hay bendición sin límites. Pero la pregunta es: ¿para qué? No el cómo, sino el para qué. ¿Para qué busco el Espíritu Santo? ¿Para qué busco la presencia de Dios cerca de mi vida? Hay perdón para los que vengan arrepentidos. Hay perdón para los que vengan arrepentidos. Hay perdón de pecados para el que viene arrepentido. Amén. Siguiente punto. Siguiente punto. Aquí está la lección. Lucas 16:9. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y
y para ser amigos. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Usa las bendiciones que te doy aquí en la tierra. Eso es lo que está diciendo. Usa las bendiciones que te doy aquí en la tierra, porque esas bendiciones que te doy aquí en la tierra se van a quedar aquí en la tierra. No te las puedes llevar al cielo. Usa esos recursos, ¿para qué? Para beneficiar a otros y para ser amigos. Y yo me tendría que preguntar, ¿le he beneficiado a usted? ¿Le he beneficiado a usted? Y usted tendría que preguntarse lo mismo. ¿Le he beneficiado a mis hermanos? ¿He utilizado mis dones para edificación del cuerpo de Cristo? ¿O los tengo guardados y los tengo acumulados? Y entonces el orín y la polilla los van a echar a perder. Porque eso dice la palabra de Dios. No hagas tesoros aquí en la tierra. Más bien apúntale a hacer tesoros allá en el cielo. Porque lo que hay aquí en la tierra, la realidad se va a echar a perder. Y en ese contexto, entonces, ¿te he beneficiado? Pregunte, ¿he beneficiado a alguien? ¿He hecho amistad con alguien? Veamos el contexto de la palabra, hermanos. Entonces, aquí deberíamos de tener amigos. Todos ustedes deberían de ser mis amigos. Pero para hacer amistad, pues tendría que conocerlos. Amén. El día 6 de marzo vamos a tener un paseo como iglesia, hermanos. Yo espero que todos estemos ahí. 6 de marzo, si no me equivoco, ¿verdad? Domingo 6 de marzo. Vamos a hacer un culto temprano y después al parque todos, a gozarnos, a conocernos. Aproveche para no estar nada más con los que conoce. Bendiga a los que no conoce también. Comparta parte de su vida. Amén. Porque a veces somos elitistas, ¿verdad? Nada más con cierto número. Entonces tenemos que, ¿para qué vamos a usar los recursos? ¿Para beneficiar a quién? A otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. ¿A qué se refiere, hermanos? Si tú compartes lo que Dios ha dado a tu vida y edificas a otros, ellos te van a dar la bienvenida cuando estemos en los cielos. ¿Por qué? Porque tú les compartiste la palabra, tú les compartiste de lo que Dios te dio aquí, tú les compartiste de los beneficios que tú obtuviste de parte de Dios aquí también. Alguien se puede gozar por esto, alguien puede decir gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Y en ese contexto, hermanos, en ese contexto está el siguiente verso, porque también lo hemos utilizado y bien aplicado en otras situaciones, pero ese es el contexto en el cual se dice este otro. Si son fieles a las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Lucas 16:10. Veamos este contexto. Porque esto lo aplicamos generalmente en la administración de los dineros, pues. Pero no está nada más en ese contexto. Está en el contexto también de lo que tienes. Como dijo Pedro y Juan, de lo que tengo te doy. De lo que tengo te doy. No tengo oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Lo ha compartido, hermano? Lo que usted hace bien lo ha compartido. De eso se trata. Porque dice, si son fieles en las cosas pequeñas, esto es, en la bendición que yo te di, ¿ya las compartiste? Porque si eres fiel en las cosas pequeñas, lo vas a hacer en lo grande. Pero si no eres fiel en las cosas pequeñas, esto es, si no beneficias a otros, si no haces amistad, ¿te podré encargar responsabilidades más grandes? Veámoslo de esta forma. Alguien puede decirle, Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, ahora puedo comprender de qué manera tú puedes trabajar de formas distintas. Por eso dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado de muchas formas. De muchas formas, porque así habla, hermano. No estoy diciendo que esté mal buscar el Espíritu Santo para hablar en lengua. No estoy diciendo eso.
Porque Pablo lo dice, qué bueno que los que buscan que lleguen las lenguas a su vida, correctísimo, dice. Nada más que quiero explicarles que el hablar en lenguas edifica al propio individuo. Así que si hay alguien que profetice, hay alguien que interprete, sería mejor que hubiera un intérprete, porque entonces eso en la interpretación va a edificar a otros. Pero si estás hablando en lengua y hay 2 o 3, 4 o 5 hablando en lengua, mejor bajen la voz, porque ellos están edificando a ellos mismos, no están edificando a la iglesia. Así que si hay aquí algún intérprete, dice, adelante, denle lugar, porque hay que edificar, hay que edificar. Diga, voy a edificar. Mínimo diga, deseo beneficiar a otros. Pero convencido, deseo beneficiar aquí a otros. Deseo hacer amigos para que me den la bienvenida en el cielo. Amén. Para que me den la bienvenida en el cielo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Me voy al capítulo 13 porque también encontré otras cosas que pueden ser útiles para nosotros, hermanos. Tengo ya nada más 9 minutos, así que no se preocupen. Amén. En 9 minutos voy a decir esto. ¿Qué es el reino de Dios, hermanos? Porque estoy hablando de ir al cielo. Y quizá haya alguien aquí que no comprenda cómo es eso de ir al cielo. ¿Sí? ¿Cómo es eso de ir al cielo? ¿Cómo es eso que me van a dar la bienvenida allá las personas, a los que yo bendiga, a los que yo beneficie? ¿De qué se trata esto del cielo? Capítulo 13 nos explica en alguna forma algo que Jesús está tratando de enseñar con respecto a por qué debo de beneficiar a otros, por qué debo de buscar el Espíritu Santo para que primero lleguen las bendiciones a mi vida, para yo bendecir a otros y hacer amistad con ellos. ¿Estamos? Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante camino a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios. Entonces ya marca una pauta, por la puerta angosta. Diga conmigo, la puerta angosta. No es la puerta negra, es la puerta angosta. La puerta angosta. Amén. Esfuércese por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. ¿A qué se refiere, hermanos, esta parte de la Escritura? Pues yo lo quiero asimilar, lo deseo asimilar en mi interpretación a esto que les acabo de comentar. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro corazón hacia el mismo pueblo de Dios? ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro corazón cuando alguien está claudicando? ¿Cuál es nuestro corazón cuando alguien presenta una falla? ¿Cuál es nuestro corazón, nuestro pensamiento cuando alguien está cometiendo algún error? Porque la palabra de Dios dice, hay perdón de pecados para los que vengan arrepentidos. Hay perdón de pecados para los que vengan arrepentidos, pero tiene que haber arrepentimiento, ¿Sí estamos? Tiene que haber arrepentimiento. El arrepentimiento es darse cuenta que cometió un error, pues. Darse cuenta que no, esa conducta que está haciendo no está bendiciendo ni a la persona ni a otros. Y entonces decir, me equivoqué. Porque esa es la actitud de Jesús cuando la adúltera está reconociendo que se equivocó. ¿Dónde están los que te acusaban? Señor, parece que no hay ninguno. Casi le está diciendo, ¿y de qué te acusan? Y podemos interpretar que Jesús como que no ve que hay pecado, pero sí lo ve. Por eso le dice, yo tampoco te acuso, vete y no peques más. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que vio algo en los ojos de la mujer, vio algo de una transformación de un pensamiento. Y déjeme comentarle que cambiar un pensamiento no es fácil. ¿Sabe cuánto lleva un pensamiento en ser cambiado? Se requiere 1 año para cambiar de un pensamiento. Así que yo no espero que con esta predicación alguien cambie ya de mañana y ya sea diferente. Creo yo que es un proceso.
La Biblia es un proceso. La presencia de Dios en nuestra vida es un proceso. Está presente ahorita, pero no siempre vamos a cambiar de la noche a la mañana. Porque necesitamos primero, como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, y luego para corregir, y después entonces eres instruido. Quiere decir que cuando dice para instruir es porque ya asimilaste ese nuevo pensamiento y está cambiando. ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto pasó en los discípulos? 3 años. ¿Cuánto pasó en Pablo? Dijo Pablo, se ocuparon 14 años para que yo estuviera ministrando a otros. Porque estuve unos años con Pedro, otros con aquellos que me recibieron, pero que yo también les compartí la palabra, 11 años, y 2 y medio, 13 y medio ya. Ok, no quiere decir que Pablo no hizo cambios, porque los iba haciendo paulatinos, pequeños cambios, pero los iba haciendo. Empezó a andar con los discípulos, aunque le tenían miedo, empezó a andar con los discípulos. ¿Sí? Entonces imagínese, hermano, imagínese romper con una creencia. Imagínese romper con una creencia. ¿Por qué? Porque lo primero que usted va a hacer es analizar el mensaje que se le está dando. Lo segundo va a ver, ¿me conviene o no me conviene? ¿Tengo ganancia o no tengo ganancia? Y no me diga que no, no me diga que no. Se lo estoy diciendo con conocimiento de causa. ¿Tengo ganancia o no tengo ganancia? ¿Voy a encontrar algún beneficio en ello o no lo voy a encontrar? Todo eso piensa. Y pasa tiempo para que esto lo asimile. Esa es la realidad. Hermano, pero es que cuando Pedro le predicó a los judíos que venían de Ponto, etcétera, etcétera, se convirtieron ellos y bautizó a 3,000. Eran prosélitos, hermanos, y algunos de ellos judíos. Había un pensamiento que ellos ya habían mascullado de lo que era la palabra de Dios. Pero ahora le llegó la revelación porque llegó el Espíritu Santo. Esa es la gran realidad. ¿Qué está pasando con estos? Parece que están borrachos. Y entonces viene el discurso de Pedro. Y aquellos se convierten porque los toca el Espíritu Santo en base al conocimiento previo que tenían. Amén. ¿Qué conocimiento tiene usted como para que el Espíritu Santo lo tome ahorita y haga el cambio que tiene que hacer? ¿Qué conocimiento tenemos para que entonces dejemos que el Espíritu Santo ahora sí llegue a nuestras vidas y haga el clinch que tiene que hacer? ¿Qué conocimiento tenemos, hermano? Porque se requiere conocimiento. Y por eso es importante que usted se meta en la palabra. Léala, hermanos. No tengo el hábito de leer, léala, no la estudie, léala. Si no tiene el hábito de leer, va a ser difícil que la pueda estudiar, pero léala. Primero el hábito de leer y después asimílela a su vida y después analícela y después estudie para que pueda encontrar cómo puede revelarse o la exégesis de la palabra en su vida. Hay mucho que hacer. Esfuércese por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar pero fracasarán. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, dijo Jesús, ¿no? Si les dicen el Mesías aquí está, el Cristo acá está, no les crean, dice, no les crean. Lo que sí tienen que creer es que el reino de Dios ya está con ustedes. ¿A qué se refería? Que estaba el Espíritu de Dios ya en la tierra, pues ya estaba Él en la tierra. El reino de Dios ya está con ustedes. Nada más que compréndanlo, entiéndanlo, pero veamos esta otra parte. Esto es, la palabra ya está con ustedes porque ya hay quien les predique. Yo, Jesús, les estoy predicando. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. ¿Y qué es el reino de Dios? Y lo dice en 4 textos, lo dice Jesús. Lucas 13, verso 18. Entonces Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Crece y se convierte en un árbol y los pájaros hacen nido en las ramas. ¿Qué es el jardín, hermanos? ¿Qué es el jardín en el tiempo actual? Voy a hacer una interpretación. ¿Qué es el jardín? Es nuestro pensamiento, es nuestra mente. Deja que la semilla de la palabra empiece a crecer en tu pensamiento y entonces las bendiciones llegarán.
Deja que la palabra de Dios empiece a entrar en tu mente, que empiece a entrar en tu corazón, que empiece a mover tus pensamientos. Y es como la semilla de mostaza, de ser la más pequeña de las semillas, ahora es un árbol frondoso. Segundo, ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura entre medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Toda la masa. Deja que la palabra, la masa aquí, la levadura es la palabra, la masa es tu pensamiento. Deja que la palabra de Dios se introduzca en tu pensamiento. Eso es, busca la palabra, busca la palabra, busca la palabra. Y deja que entonces leude toda la masa, que sería todo tu cerebro, toda tu mente, y eso va a cambiar también actitudes. Déjalo. Deja que leude toda la masa. Por eso es que Jesús no tenía dificultad. No tenía dificultad en decir, tranquilos, hay que tener paciencia. Si algo tenía Jesús era paciencia, mucha paciencia. Imagínense, dedicarle 3 años y medio, 3 años a 12 personas. Les predicaba a las multitudes, había una enseñanza para discípulos, pero luego literalmente acompañaba a 12. A 12. Entonces, Jesús tenía paciencia. De que tenía el fruto del Espíritu, lo tenía. Un pensamiento de benignidad. No pensaba mal de la persona hasta no conocerla. Y si la conoces, no piensas mal de ella. Sabes que tiene fortaleza, sabes que tiene debilidades. Todos tenemos debilidades. Y todos tenemos fortalezas. Todos tenemos virtudes, pues. Pero generalmente mostramos la imagen del bueno. Lo que yo quiero mostrar, que la gente vea que es bueno, para no sentirme rechazado. Y no mostramos las debilidades. Pero todos tenemos debilidades. Todos. No hay un hombre perfecto aquí. Jesús dijo, bueno, solo el que está en el cielo, porque Jesús estaba en un cuerpo, que Pablo lo refería como un cuerpo de muerte, como un cuerpo donde habita el pecado. Así lo menciona Pablo. Y Jesús decía, bueno, solo el que está arriba. Porque alguien le dijo, maestro, bueno, solo el que está arriba. ¿Qué quiere decir con esto Jesús? Todos tenemos debilidades y tenemos fortalezas. Jesús no tenía dificultad en esto, en tener paciencia. Y por eso dijo esta parábola en el capítulo 13, verso 6. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto. Pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El pensamiento del ser humano. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. Déjala 1 año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Dios quiere tener un cuidado especial contigo y quiere poner todo el fertilizante que sea posible en ese año. Amén. Aquí hay una promesa, hermanos. Aquí hay una promesa. Deja que Dios te tome 1 año, pues. Deja que Dios ponga todo lo que tiene para ti en 1 año. Alguien puede decir, voy a esperar 1 año. Voy a esperar 1 año. Déjalo 1 año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Y no en vano, hermano, no en vano está esta parte de la parábola. No en vano está. ¿Cuánto le tienes que dedicar a una persona que vas a alcanzar el día de hoy? ¿Cuánto? Aquí dice 3 años más otro más. No te desesperes, no, pero en 1 año. ¿En 1 año para qué? Porque si el Espíritu Santo pone el fertilizante que ocupa, en 1 año da buen fruto. Amén. Mínimo 1 año. Líder, no te desesperes, mínimo 1 año. Mínimo 1 año. Pastor, no te desesperes, mínimo 1 año.
Ministro, no te desesperes, mínimo un año. Cantores, no se desesperen, mínimo un año. Padres, no se desesperen. No se desesperen, mínimo un año. ¿Pero con qué? Un año con el Señor. Un año con un buen fertilizante. ¿Y cuál es ese fertilizante? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie.